Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Verdad? Entonces yo anteriormente había hecho un video, ¿verdad? En Lucas, ¿verdad? Del rico y el pobre, donde habla pues es una ilustración, ¿verdad? De qué pasa cuando alguien muere, pero en realidad no es realmente cómo va a suceder. Eso simplemente es una ilustración y apenas ahora lo estoy comprendiendo, ¿verdad? Que no es algo que va a suceder. Ahora que murió mi abuelo, he estado estudiando sobre la muerte y de este es el tema del que quiero hablar. Pero antes que nada quiero ponerme en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, quiero ponerme en tus manos, Señor, para que seas tú el que toque corazones de cada persona que escuche este video, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Espíritu Santo, yo te invito en esta mañana para que seas tú el que hable, para que seas tú el que hable a toda persona, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte del tema de la muerte. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Verdad? Hay que leer la palabra de Dios y estudiarla porque la palabra de Dios es el manual que Dios nos dejó. Yo sé que hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios, que no cree en lo que tiene escrito aquí, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que está viva y que tiene poder y que entra y penetra hasta los tuétanos y que te puede hablar si tú la lees, ¿verdad? Entonces, yo creo el 100% en esta palabra. Sé que es la palabra de Dios, sé que Dios vive y que Él contesta cada petición de mi corazón, que Él, todo lo que yo le he pedido, no ha habido ni una cosa que yo no le he pedido que no me ha contestado. Apenas ayer me contestó una que he estado pidiéndole, ¿verdad? Porque era necesario obtener aquello y yo le estaba pidiendo a mi Dios y yo lo declaraba y yo decía, Señor, ¿por qué es tan difícil? Pero gracias a Dios que así como yo lo pedí, así fue. Y ayer fui a ver aquello y después les hablo de eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de la muerte. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Dice, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Dice, vamos a leer en Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:11? Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, dice la palabra de Dios que hay una segunda muerte. Hay una primera muerte y hay una segunda muerte. ¿Quiénes son los que van a ir a la primera muerte y quiénes son los que van a ir a la segunda muerte? ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué dice la palabra de Dios? El que tiene oídos para oír, oiga. Si todos tenemos oídos, ¿verdad? Y son para oír, pero dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios eso? Porque muchas veces Dios les habla y tienen oídos y escuchan, pero no ponen atención. Escuchan, pero no quieren oír y no obedecen la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios dice, el que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Los oídos no son los oídos son para oír. Entonces, ¿por qué dice Dios, el que tiene oídos para oír? Entonces, el que tiene oídos no sé, yo no sé por qué no oyen. El que tiene oídos, ¿por qué no oye, verdad? Porque dice la palabra, no son de adorno. Y viene Dios y les dice, oye, oye, escucha lo que te voy a decir. ¿Y cuánto tiempo tienes tú?
leyendo la palabra de Dios? ¿Tú has leído la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes leyéndola? Porque Dios dice que esta palabra está viva y eficaz. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes tú leyendo esta palabra? ¿Verdad? Es muy bonito saber que tú la lees, ¿verdad? Porque Dios dice que Él te habla a través de su palabra. Él te habla a través de la oración, pero también te habla a través de la palabra. Tú puedes estarla leyendo y sentir aquello que Dios te está hablando en tu corazón, ¿verdad? Cuando viene de Dios. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir que esta palabra no es verdadera? Si yo cuando la leo siento su paz, siento su presencia, entonces es cada quien, ¿verdad? Algunos dice, hay mucha gente que dice no me gustó el sermón, o mucha gente dice no me gustó el sermón, me gustó como predicó el pastor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no es, o la predicación no es para que te guste, sino es para que transforme tu corazón, para que transforme tu vida. No es para que digas me gustó, no es para que te guste, es para que haga algo en tu vida, ¿verdad? Es necesario tener oídos para oír, no tener oídos de adorno, ¿verdad? Es como está hablando aquí la palabra de Dios. Después de que Dios dice, el que oiga y el que venciere no pasará de la segunda muerte. Hay una segunda muerte, de esa Dios dice que tengamos que preocuparnos, de esa sí debemos de asustarnos, pero la muerte que viene mañana a todos, ricos, pobres, a enfermos de cáncer, a enfermos a una muerte de accidente, ¿verdad? ¿Cómo así? Porque si estás muerto, ¿cómo vas a morir de nuevo? Este es el tema de esta noche, ¿verdad? No todos pasaremos a la segunda muerte, no todos, ¿verdad? Dice que de la primera sí todos vamos a morir, pero de la segunda no todos. No todos vamos a pasar por esa segunda muerte. Dice, los únicos que pasarán por la segunda muerte son los que han oído, pero no han oído. ¿Cómo es eso? O sea, han escuchado, pero no han querido obedecer, ¿verdad? Quiere decir que aunque han oído, no han entendido. Aún han oído, pero no han prestado atención. Han oído, pero no han obedecido. Han oído y no se han entregado a Dios. Han sabido que es necesario recibir a Jesús en tu corazón para poder ser salvo, para poder ser un hijo de Dios, para que Dios te abra la llavecita del entendimiento. Porque cuando tú no has recibido a Jesús en tu corazón, yo lo entiendo de esta manera, es como la llave se abre a través que tú vas leyendo la palabra de Dios, a través que tú vas buscando de Dios, esa llave se va abriendo, la llave del entendimiento. Pero si tú tienes tu mente cerrada para Dios, no tienes tiempo para leer la palabra de Dios, no tienes tiempo para nada de lo que es de Dios, esa llavecita está cerrada. Por eso es que la gente te puede decir de Dios y de Dios y de Dios y no entiendes nada. Nada de lo que te dice este video a lo mejor no lo entiendes, nada de lo que yo te digo lo captas porque el entendimiento, la llavecita del entendimiento está cerrada. Se abre a través de que tú vas buscando a Dios, a través que tú vas leyendo su palabra, se va abriendo la llavecita del entendimiento. Cuando se abre la llave del entendimiento, tú vas a entender la palabra de Dios, tú vas a comprender de otro punto de vista la palabra de Dios, vas a abrir el entendimiento espiritualmente, porque cuando la llave esa está cerrada, el entendimiento, tú estás muerta espiritualmente, muerta, estás viva, pero muerta espiritualmente, o sea, de Dios no sabes nada, no comprendes nada, y es como algo, cuando alguien te habla de Dios, dices tú, pues ¿de qué está hablando? O sea, no lo entiendes porque la llavecita esa está cerrada, el entendimiento es como un velo que tienen las personas y ese velo está cerrado completamente y no entiendes nada de lo que se habla de Dios. Dice, nuestro problema no es esta muerte, que mañana pasado todos nuestros vamos a morir, ¿verdad? Ricos y pobres,
Todos los seres humanos vamos a morir. Esta muerte que la Biblia le llama primera muerte. Todos vamos a morir. Todos vamos a buenos y malos, ricos o pobres, pero no queremos morir. Nadie queremos morir. ¿Por qué no queremos morir? Porque no sabemos qué significa la muerte. Ahora que murió mi abuelo me puse a estudiar esto, ¿verdad? Porque yo quiero saber qué sucedió con mi abuelo, ¿verdad? Entonces, Dios me dio esta palabra. De cada 100 personas mueren, entonces ¿para qué te preocupas? De todas maneras vamos a morir. Unos morirán de accidente, unos de cáncer, otros de viejitos, pero todos vamos a morir. Dice, pero dice la palabra de Dios, preocúpate de la segunda muerte. Dice la palabra de Dios que de esa sí debes temer. ¿Por qué? Porque no todos vamos a ir a esa segunda muerte. Déjame te digo, ¿quiénes son los que van a ir a la segunda muerte? Dice, porque por la segunda muerte que va a suceder a los que nosotros le llamamos infierno. Entonces, por la segunda muerte sí ya va a venir el infierno para todas las personas que van a ir a la segunda muerte. Dice, después que venga Cristo, dice que va a caer fuego mezclado de azufre del cielo. ¿Verdad? Y dice Dios, de esa muerte sí preocúpate. Dice, pero de la primera es como un sueño bravo. Fíjate lo que dice aquí, que la primera es como un sueño. Entonces mi abuelo está dormido, es un sueño profundo lo que él está en un lugar de espera y ya dejó de sufrir. ¿Por qué? Porque en este mundo ya estaba sufriendo. No le pudimos dar de comer ni de tomar porque dijeron que su estómago ya no podía recibir nada, que se podía ahogar y que necesitábamos ponerle un tubo en el estómago que el cuerpo iba a rechazar y que él pues tenía 98 años y no iba a poder resistir una operación y el cuerpo estaba dispuesto a rechazar aquello y se iba a infectar, se iba a morir. Y me dijeron, o es el tubo o es hospice. El hospice lo único que hace es les da tranquilizantes para, como les da morfina, les dan medicina ya para que no sientan y ya nomás para que estén tranquilos para morir. Cuando ya los entregan a hospice es porque ya van a morir. Mi abuelo duró 5 días. Yo digo que pasando hambre y sed. Y fue el tiempo más difícil de mi vida. ¿Por qué? Porque yo iba y lo miraba de mañana y de tarde. No podía estar ahí las 24 horas porque tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, tengo que obligaciones, venía de darles de comer, obligaciones con mi familia. Pero iba en la mañana, iba en la tarde, pero fue bien duro que yo quería levantarlo de ahí y llevarlo a comer, pero me decían que no debía, que no podía, que él no podía, que ya su estómago no podía resistir. Y entonces mi mamá le daba con un algodón gotitas de agua y yo miraba como él aceptaba esa agua, como él descansaba después de esas gotitas. Um, Le mojamos su boca. Yo me acuerdo muy bien cuando le dije, abuelo, ¿quieres ir a Ojinaga? Pronto me hizo así con la cabeza y como que sonrió. Yo creo que estaba entendiendo todo, ya no hablaba mi abuelo. Yo conviví con él más que con mi abuela. Cuando mi abuela murió yo casi no conviví con ella como conviví con mi abuelo. Con mi abuelo yo tuve que hacer todo para él, darle de comer, cambiarlo de todo a todo, sentarme a comer con él, sentarme a darle sus medicinas, sentarme a llevarlo al doctor, sentarme a esperar las enfermeras que venían a chequearlo, todo. Los últimos meses de su vida yo estuve ahí para él siempre. Yo lo traje de Ojinaga desde junio. Estaba grave mi abuelo, estaba hinchado, no tenía agua en sus pulmones. Y él, pues fuimos por él, ¿verdad? De ahí empezó a estar malito, se levantó. Después de eso se levantó, andaba muy bien, caminaba, todo. Pero
a él lo que empezó a fallar es que él se quería ir a Ojinaga y pues se le olvidaba, su mente era de que él pensaba que podía caminar y pues como no tenía mucho balance se caía y muchas veces lo llevé al hospital porque se golpeó, ¿verdad? Porque se cayó y eso fue lo que más le sucedió, pero él caminaba, él estaba fuerte, muy fuerte, que cuando se quería ir me aventaba las cosas. Desesperación entró en de ansiedad y pues me quebraba todo, me quebró una mesita de centro, me quebró las cosas porque estaba en ansiedad. Entonces, cuando ya le dieron el medicamento de ansiedad, ¿verdad? Pues mi abuelo, pues todo se calmó, él ya estaba más calmado, él hablaba con alguien, siempre miraba niños, siempre me decía, esos niños, ¿por qué los tienes aquí? En ocasiones estaba en la cantina porque él era el que dirigía una cantina. Estaba en una cantina y me decía, ¿cuánto dinero sacaste? O sea, él vivía en el tiempo que estaba trabajando, hablaba mucho con su patrona Carolina, con su patrón Carlos y él decía, ya fui a caminar allá, ya anduve por acá. Yo no sé si él realmente lo miraba, él se miraba caminando, pero él decía, yo fui para acá, fui para allá. Antes de morir, él le gritaba a mi tío Oscar, le gritaba a Lalán, le gritaba a cada uno de sus hijos, a Enrique, Lupe, le gritaba a sus hijos y me decía, no van a venir. Yo me dolía en el alma decirle que no. No, abuelo, no van a venir. Preguntaba por Beto, mi hermano. Mi abuelo quería mucho a mi hermano. Y él a lo mejor deseaba que entraran por ahí cuando él estaba consciente, ¿verdad? Y ya después, pues yo no creo que él estaba muy consciente de todas las cosas. De repente sí estaba, de repente ya no estaba. No te digo que hablaba con sus patrones que ya murieron. Hablaba con mi abuelita. Decía que mi abuelita estaba ahí con él. Y le hablaba así como si estuviera mi abuela viva. Me decía, ya llévame con Sara porque Sara no va a querer que yo me quede aquí. Y fue bien duro para mí todo el tiempo que pasé con él. Y ahorita que ya pasó todo, ¿verdad? Que ya fue enterrado mi abuelo, que ya lo enterramos en Ojinaga, que ya estamos de nuevo, que ya estoy de nuevo en mi casa. No es tan fácil ver, porque él vivía conmigo, ver su cama y su silla de ruedas y sus cosas. Fue bien difícil. Y cuando se llevaron la cama, ¿verdad? Porque los que se la habían rentado, porque si mi abuelo la hubiera tenido por más tiempo, ¿verdad? Esa silla era de él y la cama hubiera sido de él, pero apenas habían sido unos meses, no alcanzó a pagarlos. Entonces vinieron por la cama y la silla de ruedas. Y cuando llevaban esa silla de ruedas, sentí que llevaban a mi abuelo y fue una experiencia muy dura para mí. Le pido a Dios que me ayude a pasar esto porque aunque sé que mi Dios lo tiene, aunque sé que mi Dios, que mi abuelo está durmiendo, aunque sé que él está descansando, la separación de saber que ya no lo vas a volver a ver, duele, duele y yo no sabía qué tanto lo quiero o qué tanto lo quería hasta estos meses que compartí con él. Fueron los más difíciles de su vida, de él, cuando estaba todo mojado y me decía, no, no me cambies, estoy muy frío. Abuelo, lo tengo que cambiar. Mire, ya las sábanas están mojadas, déjeme lo cambio. No, no, no me destapes. Entonces yo ya miraba que él ya estaba navegando, pero yo tuve que cambiarlo, ¿verdad? Y, y era como un niño, se sentaba ahí en el sillón a jugar con mi nieta, le hacía caras, le pegaba así por los lados, le hacía así, la niña volteaba y se reía y jugaba con ella. Um, Le gustaba mucho la música, se ponía a cantar, le ponía yo el radio y se ponía a cantar. Y dice que, ay, estas canciones fueron en mi tiempo y así. Y de repente
Era que ya no entendía ni lo que estaba saliendo en el radio, ya no oía nada, ya no captaba nada, ya no platicaba nada, ya no quería nada. A veces ya últimamente ya no quería comer. Ya pasaban días sin comer, otro día amanecía que sí quiero y comía bien, poco, ¿verdad? Más poco de lo costumbre, pero comía. Y ya otro día ya no quiero, no quiero. Le daba yo y no quiero. El café ya no se lo tomaba. Para mí es bien difícil porque yo compartí mucho con él. Antes, cuando mi abuela murió, los dos vivían conmigo, pero él decidió irse para su casa. Gracias a Dios que hubo alguien allá en Ojinaga, ¿verdad? El sobrino de él, que le decimos todos el güero. Yo le doy gracias a él por el tiempo que le dio a mi abuelo, ¿verdad? El tiempo, claro, él no lo sufrió como lo sufrí yo, ¿verdad? En el tiempo más difícil de su vida lo tuve yo, pero cuando vivía con el güero, él se valía por sí mismo, él caminaba con su bastón para todos lados. Claro, no podía ir a la tienda porque él ya no miraba bien. Y pues güero le acarreaba la comida y estaba ahí para él, le hacía su cafecito, le traía su comida y le doy gracias a Dios por todo eso, pero el tiempo más difícil de mi abuelo las pasó conmigo. Yo batallé, yo sufrí, yo en ocasiones decía, ay, ya no aguanto más, ya no puedo más, porque mi abuelo se ponía en un plan, ya me quiero ir, y pues yo no podía llevarlo. Y pues era bien difícil. Pero bueno, ahora quiero hablarles de la muerte, ¿verdad? Ahora vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, la palabra de Dios dice que los que duermen son los muertos, ¿verdad? Ellos están en un sueño profundo y me da gusto que mi abuelo ya no está sufriendo y que está durmiendo, como dice la palabra de Dios. Dice, pero que no vivamos como los que no tienen esperanza, porque los que no tienen esperanza hasta se enojan con Dios, hasta dicen, no, yo no sé a dónde fue mi hijo, si está en el purgatorio, si está en el infierno, yo no sé a dónde fue mi hijo, y se enojan con Dios porque te lo llevaste, porque me lo quitaste, y piensan que el morir es todo, ya se acabó todo, pero no es así. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, dice la palabra de Dios que tú vas a ver a tus seres queridos que durmieron en Cristo, que aceptaron a Jesús. Mi abuelo aceptó a Jesús en su corazón. Él le pidió perdón a Dios por todos sus pecados, hizo la oración, lo invitó a entrar a su corazón, aunque él dijo que él iba a ser católico como sus padres le inculcaron, porque no se trata de ser de religión, se trata de una relación. Yo le dije, sí, abuelo, usted es católico, pero también pídale perdón a Dios, porque Dios dice que lo invitemos a entrar a nuestro corazón para poder ser salvos. Entonces yo quiero que usted sea salvo, abuelo, invítelo a entrar a su corazón, y mi abuelo lo hizo, porque no se trata de religión, se trata de una relación que tú le des a Dios. Entonces dice aquí, la palabra de Dios dice, ¿quiénes son esos que duermen? Los muertos. Los que no tienen esperanza cuando alguien muere, se enojan con Dios, ¿verdad? Dicen, ¿dónde se fue mi hijo? Dice, y ellos creen que cuando los entierran ya no hay más esperanza, ¿verdad? La tristeza para los que tienen esperanza, porque no saben qué sucede cuando alguien muere. No conocen, no saben lo que la palabra de Dios dice que pasa cuando alguien muere. ¿Por qué no leen la palabra para saber qué pasa cuando alguien muere? No, pero otorgan por enojarse con Dios. Y pues viven ignorando la verdadera manera de saber qué pasa cuando alguien muere. Y no, se enojan con Dios y punto. Cuando el hombre muere, su espíritu ya no existe más. Dice,
¿Y por qué no existe? Porque cuando Dios creó al hombre, lo tomó del polvo. Vamos a leer en Génesis 2:7 para entender esto que te estoy diciendo. 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, del polvo de la tierra, y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que sopló a un ser viviente, lo formó del polvo y sopló y le dio vida. Fíjate, entonces dice, y sopló a su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate, entonces dice aquí, Dios creó al hombre y lo tomó del polvo. El polvo no tiene sentimientos, el polvo no sufre. De la tierra hizo un ser humano. Dice, después Dios sopló y entonces ese cuerpo de tierra se levantó, ¿verdad? Porque Dios sopló y dio vida. Y ese cuerpo de tierra se levantó y apareció un ser humano. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Dice la palabra de Dios que sucede todo lo contrario cuando alguien muere. Dice, la Biblia dice que sucede todo lo contrario de la creación. Dios hizo y sopló cuando el hombre muere. Dice, Dios hizo y sopló cuando el hombre muere. Hace al revés. El soplo de vida vuelve a Dios. Entonces, cuando alguien muere, ese soplo que se sopló, no, es al revés, se regresa con Dios. Dice, y el cuerpo vuelve a la tierra. Entonces el cuerpo por eso es sepultado en la tierra, porque el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Alguna vez has visto a una tumba después de 50 años que encuentras? Tierra, polvo, porque a eso nos vamos a convertir. El cuerpo se convierte en polvo porque del polvo venimos. Dios sopló y dio vida, y cuando muere una persona, regresa ese soplo de vida, regresa a Dios, ¿verdad? Dice, y usted sabe, vamos al cementerio y los enterramos. ¿Alguna vez has visto? Bueno, eso ya lo dije. El cuerpo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios. Fíjate, cuando suene la trompeta, la tumba se va a abrir y mi abuelo va a resucitar. Y lo voy a abrazar y voy a vivir con él eternamente. ¿Por qué hay esa esperanza? Porque él murió en Cristo. ¿Por qué? Porque él recibió a Jesús en su corazón. Cuando él estaba en sus 5 sentidos, él aceptó a Jesús, lo invitó y le pidió perdón. Entonces dice que hay esperanza para los que mueren en Cristo. Dice, lo voy a abrazar y voy a vivir con él eternamente. Dice, por eso Pablo decía, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Por eso, para los que no tienen esperanza, la muerte es final de todo. Para todos los que no tienen esperanza, la muerte es el final de todo. Pero si tú te pones a leer la palabra de Dios, dice que debemos de temer no a la primera muerte, que es la que podamos morir en un accidente el día del mañana, o de una enfermedad, o de viejitos, como dice. Pero dice la palabra de Dios que sí temas de la segunda muerte. Dice que cuando venga Cristo van a suceder algunas cosas. Cuando Cristo venga primero, todos los que han muerto en Cristo van a resucitar. Y entonces va a pasar con todos los que vivimos. Ahora, ¿qué pasa con todos los que vivimos? ¿Verdad? Los muertos van a resucitar con Cristo. Se van a levantar de las tumbas. Y si esa persona murió sin piernas, dice la palabra de Dios que va a resucitar, pero con sus piernas en un cuerpo celestial, ¿verdad? No en el cuerpo de polvo, ya no vamos a tener otro cuerpo. Los que estamos vivos, cuando Cristo venga, los días previos a la venida de Cristo, habrá guerras y rumores de guerras, habrá terremotos, ha habido muchos terremotos, habrá pestilencia, o sea, va a haber mucha pestilencia, habrá violencia, que ya estamos viviendo tiempos de violencia, habrá injusticia y estamos viviendo eso, ¿verdad? Dice, y cuando Cristo aparezca en los cielos, cuando haga sonar la trompeta, primero todos los muertos en Cristo resucitarán, y el que murió sin piernas resucitará con piernas. Nosotros que estamos vivos, los que habemos quedado hasta la venida de Cristo,
seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que seremos arrebatados en el cielo. Dice, así estaremos con el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, es eso. El ángel hace sonar trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. Jesucristo no pisará tierra. Dios no va a pisar tierra. Jesucristo desciende hasta una cierta altura. Todos seremos arrebatados hasta alcanzar al Señor. Ahí nos vamos con el Señor Jesucristo. Nuestro hogar no es el cielo. Cuando se cumplan los 1000 años, Jesús va a volver a la tierra. Trayendo a sus redimidos, volvemos a la tierra, a la santa ciudad. El jardín de Edén también va a venir. Y los redimidos que han estado con Cristo por 1000 años también bajarán a la tierra. Entonces el diablo que está en la tierra y todos los le siguieron juntos con los que no han querido aceptar a Jesús en su corazón. Dice, y cuando venga Jesús trayendo a los santos, el diablo dirá, mira, nos quieren pelear la tierra. Entonces van a pelear, ¿verdad? Vamos a pelear contra ellos. O sea, el diablo dice, vamos a pelear contra ellos. Y saldrá corriendo a atacar a los santos, pero ahí caerá el fuego del cielo mezclado con azufre. Esa es la segunda muerte. Ahí es cuando va a venir la segunda muerte para todos aquellos que no han oído, que han oído pero no han querido obedecer, que saben que es necesario recibir a Jesús en su corazón, o no han oído pero no han querido oír, no han querido obedecer la palabra de Dios. Que los redimidos no participen. No, nosotros los redimidos no vamos a participar de la segunda muerte, pero si tú que no has querido oír la palabra de Dios, que no has querido saber de reinvitar a Jesús en tu corazón, dice aquí que esos van a ir a la segunda muerte, y de la segunda muerte que van a ir al infierno. De eso sí, preocúpate, dice que caerá azufre del cielo. Dice, esta muerte de mañana, esa nos puede agarrar a todos, pero la verdadera muerte eterna no la tocará. O sea, nosotros no vamos a tocar esa muerte eterna. Dice, por eso la Biblia dice, hoy es el día de las buenas nuevas, hoy es el día de salvación, hoy es el día de que te arrepientas mientras tengas vida, porque el día del mañana que mueras, ¿verdad? No sabemos, porque la muerte viene no solamente a viejitos, la muerte viene a niños de todas edades. La muerte no tiene edad y la muerte no la tiene segura, no sabes ni cuándo te va a venir. Entonces ahorita es el día de invitar a Jesús en tu corazón para que no vayas a ir a la muerte segunda. Y pues todos vamos a morir, pero va a ser como un sueño, ¿ves? Y los muertos en Cristo van a resucitar. Y yo voy a poder ver a mi abuelo, lo voy a poder abrazar, voy a poder abrazar a mi abuela Sara, voy a poder abrazar a mi hija que se murió dentro de mí, ¿verdad? Que no me nació muerta, voy a poder abrazarla, ¿verdad? Los muertos en Cristo tenemos esperanza. Pero si tú no has querido oír, como dice la palabra de Dios, tienen oídos pero no quieren oír, han oído pero no quieren obedecer. Entonces hoy es el día de buscar de Dios, porque muriendo ya no hay más esperanza, porque los que murieron y aceptaron a Jesús en sus corazones, Dios los levantará en el día postrero. Pero si tú moriste y nunca pusiste atención y no quisiste de Dios, esos van a ver la muerte segunda. Te pregunto hoy, ¿cuál camino estás caminando tú? Porque en la vida solo hay dos caminos, uno que te lleva a Dios, uno que no te lleva a Dios. ¿Por cuál camino tú estás caminando el día de hoy? Esa es la pregunta que te puedes hacer. ¿Por cuál camino vas caminando tú? ¿El que te lleva a Dios o el que no te lleva a Dios? Pon atención, porque la palabra de Dios dice que la muerte primera es la que todos vamos a morir. La segunda muerte es la que van a morir van a pasar aquellos únicamente que no han aceptado a Jesús en sus corazones. Dios te bendiga, mi nombre es Nidia.